Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a otra clase de estabilidad 1 con el grupo ECO. En esta ocasión hablaremos un poco del que sería uno de los accidentes marítimos más resaltantes en el ámbito de costa fuera offshore, el Ocean Ranger, analizando la pérdida de estabilidad debido a la abertura en la estructura y la sala de control del lastre, añadido a la pobre condición de estabilidad dinámica que poseía la que se pensaba hundible. Se resaltarán términos importantes para entender a profundidad la estabilidad dinámica y las consideraciones que el oficial u oficiales encargados de la estabilidad deberán tomar en cuenta en las diferentes condiciones en las que se pueda encontrar un buque, sin importar el propósito del mismo. En el contenido programático de la clase de hoy constará de los siguientes puntos resaltantes, en conjunto con el análisis del reportaje del accidente mismo. Las siguientes a mencionar: el caso de estudio en sí, la terminología en materia de estabilidad, la definición y cálculo de estabilidad dinámica, el efecto del par de escora, la importancia en la estabilidad dinámica, el par escorante debido al viento, los criterios de estabilidad y la conclusión del caso estudiado presente, el Ocean Ranger. El Ocean Ranger fue diseñado en propiedad de Ocean Drilling and Exploration Company, Inc., ODECO, de Nueva Orleans. El buque era un gran diseño semisumergible y autopropulsado, con una instalación de perforación y viviendas. Era capaz de operar bajo 1500 pies de agua del océano y podía perforar hasta una profundidad máxima de 25.000 pies. ODECO la describió como la plataforma petrolera sumergible más grande del mundo hasta la fecha. Construido para ODECO en 1976 por Mitsubishi Heavy Industry en Hiroshima, Japón, el Ocean Ranger tenía 121 metros de largo, 80 metros de ancho y 103 metros de alto. Tenía 12 anclas de 20.000 kilogramos. El peso era de 25.000 toneladas. Estaba flotando sobre dos pontones de 120 metros de largo que descansaban a 24 metros por debajo de la superficie. El buque fue aprobado para operaciones oceánicas sin restricciones y fue diseñado para soportar condiciones extremadamente duras en el mar, incluido vientos de 100 nudos y olas de 110 pies equivalentes a 34 metros. Antes de trasladarse al área de Grand Banks en noviembre de 1980, había operado frente a las costas de Alaska, Nueva Jersey e Irlanda. Con lo anterior, paso al análisis del accidente. Mi nombre es Fernando Rodríguez, aspirante al curso de primer maquinista de la Marina Mercante. En esta ocasión le vengo a hablar sobre el video sobre la plataforma Ocean Ranger. Esta plataforma de perforación semisumergible que se hundió el 15 de febrero de 1982 durante una tormenta severa en el Océano Atlántico, frente a las costas de Terranova, Canadá. Este desastre, considerado uno de los peores en la historia de la industria petrolera offshore, cobró la vida de 84 tripulantes. El Ocean Ranger operaba en los yacimientos petrolíferos Hibernia cuando una fuerte tormenta con olas de más de 20 metros y vientos de 190 kilómetros por hora azotó la zona. La plataforma diseñada para soportar condiciones adversas comenzó a tener fallos críticos. Una de las ventanas, Port Light, en la sala de control del lastre se rompió. El impacto de una ola gigante permitiendo la entrada de agua. Esto provocó un mal funcionamiento del sistema de lastre, crucial para mantener la estabilidad de la plataforma. La inundación afectó la capacidad de la tripulación para corregir la inclinación del rig. A las 00:30 hora local, el Ocean Ranger se inclinó peligrosamente y comenzó a hundirse. A pesar de los intentos de evacuación, las balsas salvavidas
y los trajes de supervivencia no fueron suficientes ante las condiciones extremas. La plataforma desapareció bajo el mar en solo 90 minutos. Las 84 víctimas, entre estadounidenses, canadienses y británicos, fallecieron por hipotermia o ahogamiento. Solo se recuperaron 22 cuerpos. La investigación reveló fallos de diseño, como ventanas no resistentes, falta de capacitación en emergencia y protocolo insuficiente. Se implementaron normas después del hundimiento de la plataforma Ocean Ranger. Se implementaron normas más estrictas en seguridad offshore, incluyendo mejoras en sistema de lastre, entrenamiento de tripulantes y equipos de emergencia. El desastre del Ocean Ranger marcó un punto de inflexión en la industria, subrayando los riesgos de la extracción petrolera en aguas profundas y la importancia de priorizar la seguridad humana. Hoy se le recuerda como una tragedia que impulsó avances cruciales en ingeniería y protocolos de rescate. Muy buenos días, yo soy el oficial Andrés Arias y antes de continuar hablando del caso de la embarcación Ocean Ranger, vamos a aclarar unos conceptos básicos como lo que es estabilidad dinámica y estabilidad estática, donde podemos definir que la estabilidad estática es la capacidad de un buque para volver a su posición inicial después de haberse afectado por una fuerza externa. Esto puede ser lo que es el viento, el mar, etc. Esto ocupa principalmente la relación entre el centro de gravedad y el centro de carena prima y la altura metacéntrica. Sabiendo que la altura metacéntrica es la distancia del centro de gravedad y el metacentro. Entonces, teniendo un GM positivo, esto generará un brazo deslizante que se creará por desplazamiento del buque. Por lo tanto, creará un momento de escora que tenderá al buque a volver a su posición inicial. Entonces, una vez sabiendo esto, podemos definir que la estabilidad dinámica es el trabajo que se realiza al inclinar el buque o la energía necesaria para escorar a un buque a un ángulo específico, el cual se cuantifica por el área bajo el brazo de escora, conocido como la curva GZ. Hasta ese ángulo de escora, esta área representa la energía necesaria para inclinar la embarcación o proporciona información sobre la capacidad del buque para resistirse al vuelco, donde un área más grande bajo la curva GZ indica mayor estabilidad dinámica. Entonces, una vez sabiendo esto, podemos decir que la estabilidad dinámica es igual al trabajo producido por una fuerza para hacer escorar el buque, y esto a su vez es igual al trabajo realizado por el par de estabilidad transversal en su giro. En la siguiente imagen tenemos una presentación gráfica de un buque escorado a 30 grados, donde vemos que el área bajo la curva guarda relación con lo que es la curva GZ. Si observamos la siguiente imagen, vemos que ha llegado a su GZ máximo, que es 38 grados, y vemos que el área bajo la curva se ha mantenido y sigue guardando relación con lo que es el Z, o sea que la estabilidad dinámica se mantiene. Ahora, en la siguiente imagen vemos que tenemos un GZ igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una distancia entre el centro de gravedad y el centro de carena. Pero aún así, el área bajo la curva ha incrementado. Esto porque, como podemos observar, el buque está escorado y este se sigue resistiendo a lo que es al hueco. Muy buenos días, soy el segundo oficial de máquinas, Gregorio Ponte. Continuando con lo que es la definición y cálculo de estabilidad dinámicas, la fórmula nos dice que el trabajo necesario para inclinar el buque un pequeño ángulo es proporcional al desplazamiento y al brazo deslizante. Para obtener la estabilidad dinámica total para una inclinación determinada, se suman todos los trabajos resistentes realizados en cada punto del giro. Esto se logra gracias a la integración de la fórmula de ángulo es igual a 0 hasta obtener el ángulo de inclinación deseado. La unidad en la cual se expresan estos valores es de
tonelametros por radianes. Donde se muestra una gráfica de se puede decir, la curva de brazo dinámico o la estabilidad, representa la estabilidad de los barcos en función de GZ y el ángulo, bien sea el ángulo de escora. En la gráfica pueden notar que el punto más alto sería el punto metacéntrico con respecto a la gravedad. En este tipo se maneja todo lo que tenga que ver referente a la estabilidad del barco y la posibilidad del mismo de regresar a un punto inicial al momento de recibir alguna fuerza externa que cambie su escora en diferentes ángulos. Vale destacar que todo este tipo de cambios, todo este tipo de factores dependen dependen de condiciones externas, como por ejemplo la fuerza de las olas al momento de navegar, las condiciones climáticas, el viento, las mareas. Todo esto da un comportamiento diferente a la ola de estabilidad. También las condiciones del barco, en cuanto si está cargado, si no está cargado, qué tanto francobordo tiene, todos estos factores también influyen, ya que a mayor francobordo él va a tener un brazo horizonte más elevado y pues la posibilidad de regresar más rápido al punto inicial al momento de recibir alguna fuerza se puede decir externa, una fuerza externa que genere un movimiento. En la gráfica también podemos visualizar en representación un dibujo donde se puede ver los diferentes ángulos dependiendo de la posición o la distancia que tenga sus puntos, bien sea de gravedad, metacéntrico y con respecto a los ángulos de escora. Hay que tomar en cuenta que el punto metacéntrico y el punto de gravedad a mayor distancia se encuentren, el barco tendrá una mayor posibilidad de regresar a su punto a su punto nulo de grado y mantenerse de esta manera estable. También hay que notar que el punto de gravedad siempre tiene que estar por debajo del punto metacéntrico, ya que si esta condición no se cumple, el barco estaría en una condición inestable y es posible que no pueda, al momento de recibir alguna fuerza externa que cambie una fuerza externa y tenga un diferente tipo de escora, no pueda regresar a su posición, no pueda volver a la posición de edrizado después de estar sometido a esta fuerza. Y por ende puede causar que el buque lo que se conoce como una vuelta de campana o navegue en un ángulo de escora menor o de escora mayor, mucho mayor, sin posibilidad de que regrese. Aquí se puede visualizar las tres diferentes tipos. En la parte superior, las tres figuras de izquierda a derecha representan la primera un punto neutro, un punto de estabilidad neutral, como quien dice. En la siguiente imagen se puede ver un punto de gravedad y un metacentro que se encuentra a una distancia, se puede decir, considerable, y al momento de recibir una pequeña escora de diferentes ángulos, él va a ser capaz, del mismo brazo horizonte, va a ser capaz de regresar el barco a su posición inicial estable. Mientras más cercano, mientras el punto de gravedad se encuentre por debajo del punto metacéntrico, este buque va a tener la posibilidad de regresar siempre a su punto inicial nulo. Cuando el punto de gravedad se encuentra por encima del metacentro, la embarcación se considera que se encuentra en un equilibrio inestable. Registraría una condición GM negativa y no sería capaz, como anteriormente le dije, de mantenerse edrizado o regresar a su punto inicial. En este caso, el buque, como se conoce,
se podría dar vuelta campana, como se puede visualizar en la imagen inferior derecha, donde se visualiza, se puede notar que el punto G se encuentra por debajo por encima del metacentro, lo que genera, bueno, esta condición. Hay que notar que estos tipos de cálculos a bordo son realizados muy minuciosamente y son repetitivos para no tener ningún tipo de error, ya que cualquier error referente a la estabilidad de un barco podría generar accidentes marinos que puedan causar pérdidas. Muy bien, mi nombre es Gabriel Gámez, segundo oficial de máquinas. Continuando con esta presentación, les voy a hablar sobre el efecto de un par de escora. Esta condición, como todos sabemos, nos afecta a la navegación. Una condición que afecta a la navegación negativamente, ya que afecta nuestra maniobrabilidad, bien sea en operaciones de carga, descarga, navegando. Afecta la maniobra segura, rápida del buque. A su vez, afecta sobre el tema de la velocidad y la eficiencia con la cual se desempeñan las actividades del buque, pero no solo esto, también afecta la eficiencia energética y el consumo de combustible debido a esta condición como tal. También podemos decir que una escora excesiva nos puede generar un riesgo de vuelco. Una escora excesiva, a su vez, puede crear condiciones lamentables en las cuales se pueden ver relacionada la vida humana, condiciones de afectación del medio ambiente y pérdida de la carga. Esta condición tiene un impacto directo sobre la carga, la estabilidad de la carga, bien sea una escora leve producida por el movimiento, puede realizar daños a la carga, o una escora permanente, en la cual en algunos casos se puede decir que se puede ver afectado la mezcla de algunas sustancias peligrosas que puedan haber dentro de los tanques. Entonces se dice que un buque tiene una carga o tiene una escora permanente cuando se encuentra inclinado debido a fuerzas dentro del mismo, como por ejemplo el movimiento de su peso interior o cuando se estén transportando líquidos. Es por esto que a bordo el primer oficial de cubierta es la persona encargada o es la persona directamente relacionada a llevar este tema de la estabilidad, ya que él mismo está directamente relacionado con la seguridad del buque, la carga y el medio ambiente. A continuación, podemos observar en lo que es ya la parte de las fuerzas que intervienen en el par de escora. El par de escora es un conjunto de fuerzas que intervienen, que trabajan a la par, trabajan de la mano, por así decirlo, cuando se produce la inclinación del buque. Acá en la gráfica del lado izquierdo podemos observar la curva de estabilidad del buque. Estas curvas varían dependiendo del diseño de la condición de carga de cada buque. Entonces podemos observar cómo en esta curva tiene un plano horizontal, que es el ángulo de inclinación en grados del buque, un plano vertical, que sería el brazo adrizante o GZ, y tenemos una variable, que es la línea punteada, que sería la altura metacéntrica. Esta altura metacéntrica está directamente relacionada con el grado de inclinación o el punto hasta el cual se produce una escora y hasta dónde puede ser reversible este efecto, este movimiento, o resultando el abatimiento del buque. Por ejemplo, acá podemos ver una escala de 10, 20, 30 grados, 40 grados
allá podemos observar en la gráfica el brazo adherizante máximo para el diseño de este esquema que tenemos acá. El brazo adherizante máximo alrededor de los 46-47 grados es el punto donde el buque como tal su brazo adherizante puede volver a llevar el buque a su condición inicial. Este par de fuerzas o este par adherizante del brazo adherizante puede actuar de tal forma que lleve el buque a esa posición inicial, o ya existe un punto cuando supera supera cierto ángulo, como les estaba diciendo, para el diseño como tal del buque y la distribución de sus pesos, se puede convertir más bien en un brazo escorante, el cual puede resultar en el abatimiento del buque. Y esto lo representa esta gráfica, donde podemos ver que ya alrededor de los 80 grados existe un punto de estabilidad nula. Existe el punto intermedio, que es donde el buque va a producir cierto movimiento, y hay otra fase inicial que es casi imperceptible el movimiento, que se puede decir que es una condición estable para la navegación. En el diagrama del lado derecho podemos ver un poco más detallado es como un diagrama de fuerzas que se produce cuando ocurre la inclinación del buque. Tenemos la línea de flotación L0, F0, que es en condiciones normales, la línea de crujía de forma vertical, y luego tenemos la línea F1, L1, que se produce cuando ocurre esta escora. Entonces podemos observar que hay una fuerza de viento a través, una fuerza de viento lateral. Tenemos N, que no es más que la fuerza o mi nuevo centro de flotabilidad que se va a ver desplazado al lado izquierdo. Esto va a producir un GZ a su vez entre este punto y la altura metacéntrica. Abajo podemos observar donde dice por debajo de la línea de flotación RL, que no es más que la reacción lateral del agua sobre el casco. Por esto se deriva en diferentes vectores de diferentes lados, ya que de acuerdo al movimiento, esta reacción lateral es la que me va a impulsar el casco, y variando respecto al ángulo va a ser mayor o menor esta fuerza para volver el buque a su posición inicial o de aderezamiento. Además podemos ver la relación que existe entre la altura metacéntrica y la estabilidad del barco, ya que a mayor altura o menor altura puede variar, puede resultar en un brazo adherizante o puede resultar en el abatimiento del buque. Es por esto que acá vemos la fórmula donde altura metacéntrica por la reacción lateral por el coseno de phi, que es el ángulo que me va a determinar la inclinación del buque. Entonces todos estos esfuerzos están relacionados directamente y son los cuales me van a permitir, previamente haciendo un estudio de mi estructura del buque, que estos valores se encuentren dentro de esta curva, como en la gráfica del lado izquierdo, en la curva de estabilidad del buque. Se va a desarrollar el estudio para obtener, con el desplazamiento del buque y los valores que me da la tabla, el área que se determina debajo de la curva para la escora. Con estos datos podemos obtener los valores de la estabilidad dinámica del buque. Es por esto que es muy importante estos factores, todos estos valores y la relación que existe entre el centro de gravedad, la altura metacéntrica y demás factores que influyen en este par de escora. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alex Torcate del curso de primeros oficiales de máquinas. Dándole continuación a la exposición sobre estabilidad dinámica, voy a exponer sobre el efecto de un par de escora y la importancia de la estabilidad de un buque.
Un par de escora es una fuerza que hace que un buque se incline hacia un lado, teniendo así un impacto significativo en la estabilidad dinámica de un buque. La estabilidad dinámica se refiere a la capacidad de un barco para resistir vuelcos y recuperar su posición vertical en condiciones dinámicas, como cuando se encuentra con olas o viento fuerte. Los efectos de un par de escora en la estabilidad dinámica se deducen en reducción de la estabilidad. Un par de escora reduce la estabilidad general de un buque. Esto se debe a que la inclinación desplaza el centro de gravedad del buque, lo que disminuye el brazo adrizante, que es la fuerza que actúa para enderezar el barco. Aumenta el riesgo de vuelco. Un par de escora aumenta el riesgo de vuelco, especialmente en condiciones de mar agitado. Esto se debe a que la inclinación hace que el buque sea más susceptible a las fuerzas de vuelco de las olas y el viento. Cambios en la curva de la estabilidad. Como podemos ver en el diagrama en la computadora, tenemos en el eje de las Y el brazo adrizante y en el eje de las X tenemos lo que es el ángulo de escora. La curva de estabilidad de un barco muestra la relación entre el ángulo de escora y el brazo adrizante. Un par de escora puede cambiar la forma de la curva de la estabilidad, lo que puede afectar la capacidad del barco para recuperarse de dicha inclinación. La influencia de la estabilidad dinámica. La estabilidad dinámica se evalúa mediante el área bajo la curva de brazos adrizantes, curva GZ. Un par de escora reduce esta área, lo que disminuye la capacidad del buque para absorber energía y por lo tanto su estabilidad dinámica. Factores que influyen en el efecto de un par de escora. Magnitud del par de escora. Cuanto mayor sea el par de escora, mayor será el impacto de la estabilidad dinámica. La forma del casco del barco. La forma del casco del barco puede influir en su estabilidad dinámica y las condiciones del mar. Las olas y el viento pueden exacerbar los efectos de un par de escora. Medidas para mitigar los efectos de un par de escora. Distribución adecuada de la carga. La distribución adecuada de la carga puede ayudar a minimizar el efecto de un par de escora. Operación cuidadosa. La operación cuidadosa del buque, como evitar giros bruscos, puede ayudar a minimizar el par de escora. En resumen, un par de escora puede tener un impacto significativo en la estabilidad dinámica de un barco, de un buque. Es importante comprender los efectos de un par de escora y tomar medidas para mitigarlos. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Importancia de la estabilidad de un buque. La estabilidad dinámica de un buque es crucial para la seguridad en la navegación, ya que influye directamente en la predicción de vuelco, la maniobrabilidad y el cumplimiento de normativas. Como podemos ver en la lámina, la importancia de la estabilidad dinámica nos ayuda a prevenir vuelcos. Respuesta a condiciones adversas. La estabilidad dinámica permite que un buque mantenga su posición y evite el vuelco ante fuerzas externas como olas, vientos y corrientes. Capacidad de recuperación. Un buque con buena estabilidad dinámica puede corregir inclinaciones excesivas y retomar su posición vertical, lo que reduce el riesgo de zozobra. Distribución de la carga. La estabilidad dinámica considera la distribución de la carga a bordo, lo que es esencial para evitar un desplazamiento que pueda comprometer la estabilidad y provocar un vuelco. Con respecto a la maniobrabilidad, control de situaciones críticas. La estabilidad dinámica influye en la capacidad del buque para realizar maniobras seguras y precisas, especialmente en condiciones climáticas adversas o en espacios reducidos. La respuesta al timón. Un buque con buena estabilidad dinámica responde de manera efectiva a los movimientos del timón, lo que permite al capitán mantener el control y evitar colisiones. Estabilidad en giros. La estabilidad dinámica es fundamental para mantener la estabilidad durante los giros, evitando inclinaciones excesivas que puedan comprometer la seguridad. Cumplimiento de normativa. La estabilidad de un buque es un aspecto crucial para la seguridad marítima y existen diversas normativas y regulaciones internacionales que abordan este tema. La Organización Marítima Internacional. La OMI juega un papel fundamental en la elaboración de normas internacionales relacionadas con la estabilidad de los buques. El Código Internacional de Estabilidad sin Avería 2008, Código IS 2008, es un documento clave que establece requisitos obligatorios y recomendaciones sobre la estabilidad sin avería. Este código abarca aspectos como precauciones generales contra la zozobra, criterio meteorológico, viento y balances intensos, efecto de las superficies libres y el hielo, integridad de estanqueidad, información para el capitán. El convenio SOLAS, Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, y el Protocolo de Líneas de Carga de 1988 también contienen disposiciones relacionadas con la estabilidad.
En resumen, la estabilidad dinámica es un factor determinante para la seguridad a la navegación. Un buque con una buena estabilidad dinámica es más seguro, maniobrable y cumple con las normas internacionales, lo que reduce el riesgo de accidentes y protege la vida de la tripulación y los pasajeros. Los dejo con el siguiente tema, con el siguiente punto de la exposición del tema de estabilidad dinámica. Ok, buenos días, mi nombre es Manuel León. Yo le vengo a hablar sobre la acción del viento sobre la obra muerta. La acción del viento sobre la obra muerta es la de producir abatimiento cuando se va navegando. Esto también produce lo que sería escora, lo cual resultaría peligroso si no se compensa con lastre o con carga, debido a que el buque puede sufrir una escora de la cual no puede regresar. Esta acción también produce lo que es el balanceo y cabeceo, cuando sopla por alguna de sus bandas de forma constante. Esto es un factor. La acción del viento es un factor muy importante a considerar durante el diseño y la construcción del buque, debido a que, como ya acabo de mencionar, afecta lo que es la estabilidad del buque. En algunos casos, como por ejemplo buques portacontenedores o buques de pasaje, ¿verdad? Este efecto de que por causas naturales crea mayor resistencia, ¿verdad? Lo cual reduce el avance del buque, debido a la gran cantidad de superficie que está expuesta a este tipo de acción. A continuación vamos a presentar lo que sería un video referente a un caso con una plataforma, la cual se vio muy afectada por las condiciones climáticas, en donde la marea y el viento jugaron un papel crucial. A las 7 p.m. se desató el caos. Una monstruosa ola golpeó una plataforma cercana, causando daños. A medida que las olas azotaban la Ocean Ranger, las comunicaciones por radio entre la plataforma y las embarcaciones circundantes eran confusas y frenéticas. En medio de la confusión, perdieron un bote salvavidas, pero la Ocean Ranger logró resistir hasta ese momento. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar. A medida que las operaciones se detuvieron, la tripulación intentó mantener la estabilidad, pero su confianza en las capacidades de la plataforma comenzó a tambalearse, especialmente cuando las olas de 55 o 65 pies golpearon a la plataforma. A pesar de su experiencia, la tripulación no estaba preparada para la avalancha de olas que golpeaban la enorme estructura. En medio de la extrema tormenta invernal, lucharon por sus vidas, tratando de proteger la plataforma y garantizar su propia seguridad. Se enfrentaron a la posibilidad de que su plataforma, considerada insumergible, pudiera hundirse realmente. A medida que avanzaba la noche, alrededor de las 9 p.m., una poderosa ola golpeó la Ocean Ranger, destrozando una ventana e inundando la sala de control de los tanques de lastre. El agua de mar y los vidrios rotos inundaron la sala, provocando el mal funcionamiento de los controles automatizados casi instantáneamente. Los controles comenzaron a hacer cortocircuito y a funcionar por sí solos, lo que llevó a la tripulación a limpiar rápidamente los escombros y mantener un patrón de espera. Tristemente, la situación estaba a punto de empeorar. El ingreso de agua de mar a la sala de control de los tanques de lastre desencadenó una serie de eventos que resultaron en una falla catastrófica de los sistemas eléctricos críticos de la plataforma. La tripulación se vio obligada a reaccionar, pero la Ocean Ranger estaba diseñada para funcionar de forma automática. Al percatarse del problema, el equipo no supo cómo controlar manualmente los tanques de lastre. Sin el funcionamiento de estos tanques, la capacidad de la plataforma para mantener el equilibrio vio comprometida. Ante esta situación, la tripulación desconectó la sarta de perforación y cortó el preventor de reventones, deteniendo todas las operaciones de perforación. Enfrentarse a la inestabilidad de la plataforma se convirtió en su prioridad absoluta. Con una ventana rota, sistemas críticos dañados y una tormenta violenta, la situación a bordo empeoraba rápidamente. La tripulación comenzaba a comprender la magnitud de su falta de preparación para esta catástrofe. A medida que la tormenta enraizaba, la Ocean Ranger comenzó a escorar, empeorando con el paso de las horas. Las olas embestían la plataforma una y otra vez, y el mar parecía determinado a hundirla en sus profundidades.
A la medianoche, otra ola gigante golpeó la proa, inundando nuevamente los componentes críticos de los sistemas de lastre. Exhausta y golpeada por la tormenta, la tripulación se enfrentaba ahora a una plataforma que se hundía sin posibilidad de escape. En medio de la noche, el gerente senior de móvil a bordo envió una señal de socorro a la costa. El mensaje era sencillo pero estremecedor. La plataforma estaba escorando y entrando agua. Alarmados, la tripulación solicitó ayuda al buque de suministro Safer Highlander cercano alrededor de la 1 a.m. Con la situación convirtiéndose en una emergencia total, los hospitales cercanos en St. John's y las guardias costeras canadienses fueron alertados del problema. A la 1:10 a.m., la Ocean Ranger emitió llamadas de socorro desesperadas mientras luchaban por gestionar la crisis. A pesar de lo peligrosa que era la tormenta, los equipos de rescate estaban decididos a salvarlos. Mientras cada ola golpeaba la plataforma, el Safer Highlander luchaba por alcanzarlos. Ok, aquí podemos apreciar cómo la plataforma Ocean Ranger fue víctima de factores climáticos adversos y falla en su estructura, como todo se desencadenó a raíz de la ruptura de una claraboya, lo cual inundó una sala crucial para mantener la estabilidad de dicha plataforma. Al inundarse la sala de control de lastre, lo cual se hacía de manera automática, la tripulación encargada de mantener funcionando esa sala de lastre no estaba capacitada para hacerlo de manera manual, lo que conllevó a que no se pudiera compensar el efecto de la escora en dicha plataforma, y esto creará una escora de la cual no pudo regresar, provocando así este desastre. Lo que terminó es que la plataforma escoró, como ustedes pueden ver en el video, y hubo que abandonarse. Muchas gracias. Buenos días, estimados colegas. Mi nombre es Jonathan Ortega. Continuando con la exposición de la asignatura Estabilidad, yo les voy a hablar un poco sobre los criterios. La Organización Marítima Internacional ha establecido a lo largo de los años una serie de criterios de estabilidad sin avería para los diferentes tipos de buques y diferentes tamaños, dado que es muy difícil que un solo criterio sea aplicado a todas las embarcaciones de manera universal. Esto culminó con la implementación del Código Internacional sin Averías en el año 2008. Este código incluye tanto principios fundamentales como precauciones generales contra la zozobra, controlando principalmente lo que es el brazo deslizante y la altura metacéntrica. Por esta razón, podemos definir los criterios de estabilidad como un conjunto de normas que deben de cumplir los buques para que alcancen valores mínimos que garanticen su seguridad. Conociendo de antemano que la estabilidad es la capacidad que tiene todo buque de regresar a su estado de equilibrio cuando una fuerza externa ha actuado sobre él. Naciendo de este punto dos grandes conceptos, lo que es la estabilidad estática, que se refiere al buque en reposo, y la estabilidad dinámica, que es el comportamiento del buque cuando ha sufrido perturbaciones durante su navegación. En ambos casos vamos a obtener esfuerzos diferentes, criterios diferentes. Los parámetros que evolucionan la estabilidad son el centro de gravedad, que es el punto donde se concentra el peso del buque. Un centro de gravedad bajo es sinónimo de una buena estabilidad. El metacentro, que es el punto donde se genera la fuerza estabilizadora. El brazo de zeta, que es el momento estabilizador que se genera en el buque al inclinarse a una banda u otra. Y por último, y no menos importante, conocer ese ángulo de escora máximo que puede inclinarse el buque sin comprometer lo que es la estabilidad. Universalmente existen dos grandes criterios, lo que es el criterio de la OMI y el criterio de Raola. Raola, siendo un profesor finlandés, analizó la cantidad de accidentes marítimos en materia de estabilidad y propuso una serie de criterios basados en controlar
el brazo deslizante y la superficie libre. Él básicamente controló la dimensión del brazo deslizante para los diferentes ángulos de escora, quedando para escoras de 20 grados un brazo deslizante de mínimo 14 centímetros y para escoras de 30 grados un brazo deslizante de mínimo 20 centímetros. De igual forma, el brazo deslizante máximo GZ debe producirse en escoras comprendidas entre 30 y 40 grados. La OMI es un poco más riguroso en cuanto a estos criterios. Ellos corrigen la altura metacéntrica por superficies libres, la cual no debe ser menor a 0,35 metros. El brazo de Z mínimo serían de 0,20 metros para ángulos de escora de 30 grados o más. El área encerrada bajo la curva GZ no será inferior a 0,055 metros radiales para un ángulo de escora correspondiente a 30 grados, ni inferior a 0,09 para ángulo de escora de 40 grados. De igual forma, hace énfasis en la corrección de la altura metacéntrica por superficies libres, la cual en su punto inicial no será inferior a 0,15 metros. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es William Hernández, segundo oficial de máquina. Para continuar con la exposición, vamos a ver un pequeño video tipo documental de lo que fueron momentos antes del hundimiento de la plataforma petrolera Ocean Ranger y tal vez cuáles fueron sus pasos a seguir para este intento de proceso de evacuación. Bueno, vamos con el video. Frente a la Ranger transmitió su último mensaje. No habrá más comunicaciones por radio desde la Ocean Ranger. Nos dirigimos a las estaciones de botes salvavidas. Incapaces de prepararse adecuadamente para la magnitud de estas tormentas, la tripulación estaba dominada por el miedo y el pánico. Bueno, viendo esta primera parte del video, podemos observar que efectivamente sí procedieron al desembarco o evacuación de la plataforma. Sin embargo, tal vez por la falta de conocimiento, entrenamiento, la tripulación mantenía su miedo a pesar de los entrenamientos previos que normalmente se realizan para este tipo de evacuaciones. Tal vez esto fue uno de los puntos importantes también que influyó en el hundimiento de esta plataforma. Continuamos con el video. A pesar de la escora y las malas condiciones de la plataforma, la tripulación logró lanzar un bote salvavidas. A las 2:20 AM, los miembros de la tripulación dispararon bengalas. El Safe Highlander alcanzó el bote salvavidas y lanzó sus líneas de rescate. Pero antes de que pudieran subir a alguien a bordo, la tormenta golpeó el bote salvavidas contra el barco de rescate. En cuestión de segundos, las olas tragarían a la tripulación dispersa de la plataforma. El Safe Highlander intentó desesperadamente salvar. Bueno, acá podemos escuchar y observar que se acercó una embarcación para apoyar a la tripulación de la plataforma. Sin embargo, también es indudable el impacto que tuvo las condiciones climáticas para el desembarco y el hundimiento de esta plataforma, que en cuestión de segundos la plataforma se hundió. Entonces también fue un factor, se podría decir que de uno de los mayores factores que influyó para el hundimiento de la plataforma. Para alguien, pero no pudieron rescatar a ni una sola persona. Las condiciones climáticas adversas obligaron a los rescatistas a suspender las operaciones. A esa altura, las olas superaban los 50 pies y seguían azotando la plataforma continuamente. A las 2:30 AM, un helicóptero de rescate llegó para ayudar. Sin embargo, todo lo que pudieron ver fueron cuerpos flotando en el agua. Todos los que intentaron salvar ya habían muerto o sucumbido al frío. Sin opciones, los equipos de rescate se vieron obligados a esperar a que pasara la tormenta. A las 3:13 AM, la Ocean Ranger se escoró y se hundió en las implacables profundidades del Atlántico.
No hubo sobrevivientes ni quedó nada de la plataforma una vez imponente. La pérdida de la Ocean Ranger fue una llamada de atención para la industria petrolera. Como resultado, se creó la Fundación de Familias de la Ocean Ranger para brindar apoyo a los familiares de los hombres que perdieron la vida. Abocamos un poco de lo que fueron las condiciones de estabilidad para el hundimiento de este buque. Logramos observar que fueron aproximadamente 5 factores principales acerca de la estabilidad. Uno de ellos fue el diseño de la estabilidad y la vulnerabilidad de las plataformas. Específicamente, el Ocean Ranger fue una plataforma sumergible de perforación que fue diseñada en su momento para condiciones adversas. Sin embargo, el sistema de flotabilidad de este tipo de buques no era la más óptima para su momento, ya que su diseño para ese momento obviamente no tenía las mismas condiciones que las tienen ahora. Se realizaron grandes cambios a partir del siniestro del Ocean Ranger, lo cual permite hacer mucho más seguras las plataformas en estos tiempos. También se puede hablar del como segundo factor, y también, como lo mencioné anteriormente, muy importante, el impacto de la tormenta y la entrada de agua a la plataforma. Se conoce que la noche del desastre del Ocean Ranger enfrentó olas de más de 18 metros y vientos huracanados, lo cual fue un golpe de mar que rompió una de las ventanas donde estaba la sala de control del sistema de lastre, permitiendo la entrada de agua y afectando los sistemas críticos de la plataforma. En la sala de control principal estaba situada estaba en la superestructura. Al chocar estas grandes olas, entró el agua, afectando así los sistemas eléctricos. El sistema de lastre fue directamente afectado, lo cual hizo que las válvulas de los tanques de lastre se abrieran automáticamente, el cual empezó a llenar los tanques involuntariamente. Entonces directamente empezó a afectar la estabilidad de esta plataforma. El tercer factor fue un fallo, como lo mencioné antes, un fallo en el sistema de lastre. El agua ingresó a los controles del sistema de lastre, causando una apertura involuntaria en las válvulas. Esto permitió que a los tanques de lastre se le llenaran de agua, inclinando la plataforma hasta un punto donde no pudo volver a su estado normal. Uno de los principales fallos en esta parte fue que el sistema era totalmente eléctrico automático, lo cual no contaba con un sistema manual para casos de emergencia para poder cerrar este tipo de válvulas, lo cual inhabilitó la manera de cortar el llenado de estos tanques, lo cual fue un grave error, el cual influyó directamente al hundimiento de la plataforma. El número 4 es la falta de estabilidad dinámica en las condiciones extremas que... Buenas, mi nombre es René Guerra. Haremos pues un análisis retrospectivo sobre el accidente ocurrido con la plataforma Ocean Ranger. Como podemos apreciar, el factor humano sigue siendo la causa principal de los accidentes a bordo. ¿Okay? Como podemos apreciar, el equipo de trabajo de la plataforma Ocean Ranger no fue capaz de operar de forma manual el sistema de lastre, debido pues a la avería ocurrido en el cuarto de sistema de controles del sistema de lastre de la plataforma debido a la inundación. Entonces es importante aquí analizar varios aspectos con respecto a la formación y capacitación del personal en caso de situaciones de emergencia. Pues es responsabilidad de todos nosotros, los oficiales, los marinos, al llegar a una embarcación, familiarizarnos 100% con el sistema de gestión, prestando mucha atención
cuáles son las acciones y cuáles son los procedimientos en caso de situaciones de emergencia, ya que es evidente que los accidentes ocurren cuando menos los esperamos y debemos estar preparados para tomar las acciones correctivas. ¿Okay? Acá podemos apreciar la importancia que tiene el sistema de agua de lastre para mantener la estabilidad del buque, bien sea en condiciones de mal tiempo o en condiciones de operatividad normal de una embarcación, en caso de un buque carga y descarga. Es importante que estemos en capacidad de operar el sistema de lastre en caso de situación de emergencia. Yo les cito un ejemplo. En el buque donde yo estaba, un tanquero quimiquero, está dotado con un sistema de agua de lastre. Este sistema no permite hacer lo que es el deslastre por gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si estás en una carga, en una descarga, y las bombas de lastre fallan, debemos estar en capacidad de tomar acciones correctivas antes de parar la carga, dando tiempo de que el personal de máquina pueda investigar y pueda corroborar si esa falla puede ser corregida de forma inmediata o si debemos evidentemente parar la carga debido a que no podemos mantener la estabilidad del buque. Ahora bien, podemos hacer un trasegado interno entre los tanques de lastre, lo cual nos permite mantener la estabilidad del buque hasta tanto sea solventada la situación con la bomba principal. Estos detalles debemos tenerlos claros y cada vez que lleguemos a un buque debemos familiarizarnos completamente con el sistema de gestión. Eso es mandatorio. ¿Okay? Ahora, haciendo un resumen con respecto al tema de estabilidad, podemos concluir que un buque que posee una estabilidad baja, digamos que puede ser afectado y puede obtener escoras considerables en caso de factores externos como el viento y las olas, por más que sean de menor magnitud. ¿Okay? Caso contrario ocurre con los buques que poseen una alta estabilidad o cualquier otra embarcación, una plataforma, lo cual permite contrarrestar cualquier factor externo y por supuesto que la escora va a ser mucho menor. Ahora, la importancia de la estabilidad dinámica está enfocada en la seguridad de la navegación, la prevención de vuelcos, la maniobrabilidad y el cumplimiento de la normativa legal vigente con respecto a la estabilidad dinámica. Bueno, muchísimas gracias. Es toda nuestra presentación.